Aló, aló, aló. Muy buenos días. Que Dios los bendiga, amada y preciosa familia en Cristo Jesús. Y a todos aquellos amigos y amigas que nos prestan este momentito en sus hogares, el precioso tiempo que Dios nos ha brindado. Muchas gracias a ustedes por prestar oídos un momentito. Creo que vamos a tener unos minutitos nada más, como que 50 minutos, creo, más o menos. Yo les quiero bendecir en esta preciosa mañana con un abrazo tremendo. En cada hogar, en cada lugar, en la situación, en los momentos que se encuentre usted, sea como individual, sea como pareja, familia, sociedad, en donde se encuentre usted, amada familia, en Cristo Jesús, un abrazo tremendo. Que Dios me lo bendiga. Acá tenemos un maravilloso, precioso regalo de Dios, un día bastante frío, ¿no? Una mañanita bastante frío, pero qué preciosura. Vamos a darle honra y gloria a Dios. Vamos a hablar del latido del corazón de Dios. Para usted, para mí, para todos nosotros, para toda la humanidad. La palabra del Creador, viva y eficaz. Hoy vamos a hablar, gracias al hermano Humbertito y a todo el equipo de esta preciosa radio, por la cual podemos comunicarnos con el mundo entero. Eso esperamos. Damos gracias a Dios por este precioso equipo. Por el hermano Humbertito, que Dios lo bendiga, a la familia, a todo alrededor de él, en su salud, en los proyectos que Dios tiene a través de él. Vamos a dar gracias a Dios. En primer lugar, vamos a bendecirle a Dios. Que el Señor sea bendiciendo la palabra, porque la palabra es una semillita que tiene que caer en un terreno bueno, que es usted, su corazón. Amén. Precioso papá, maravilloso Dios. Bendito Señor, grande Rey. Qué privilegiado, oh maravilloso Dios. Qué privilegiado soy, papá. Poder hablar de un Rey maravilloso, poder hablar de un dueño precioso, poder de estar un poquito escudriñando en mi corazón de ese precioso, inmenso, grande Dios, eterno, el mañana de nosotros, el futuro de nosotros. Tú eres nuestro futuro, tú eres nuestra mañana. Este temporal estadía en esta tierra, este cuerpito que tú mismo nos prestaste, que tú mismo nos formaste a la imagen, a la semejanza tuya, tiene un límite. Ese límite está solamente en ti. Y cuando llega ese límite, empezamos la eternidad. Empezamos la eternidad. Ese es nuestro anhelo. Esa eternidad eres tú. Ese es nuestro anhelo a través de ti, Jesús. A través de esa gracia tuya, mi Dios. Esa gracia preciosa que es Cristo Jesús. Ese es nuestro anhelo. Ese es nuestro preciosa meta. Porque tenemos que salir de aquí, de este cuerpito, de este mundo, cualquier momento que tú nos digas. Pero ese cualquier momento es el tiempo señalado por ti, mi Dios. Precioso papá, hoy esta mañana bendigo a cada hogar en las diferentes partes de este globo terráqueo. Lo abrazo a cada varón, cada mujer, cada pareja, a cada familia que están prestándonos oídos, que están prestándonos esta transmisión que entre a sus hogares en los diferentes lugares que se encuentre. Papá, pido, Señor,
que ese corazón de aquella hija, hijo, familia tuya, oh Dios mío, Cristo Jesús, que conseguiste a través de la sangre de ti, Jesús, en esa cruz pagaste por nosotros. En esa cruz, Jesucristo, cargaste nuestro destino, nuestra sentencia. En esa cruz absorbiste todo de las cosas que hicimos como carne en carne, cargaste y viniste a cambiar. Viniste a enterrar esa muerte, ese pecado, esa sentencia, esa separación. Viniste a cargar en la cruz y enterraste debajo de la tierra. Llevaste debajo de la tierra, enterraste, nos diste libertad a nosotros, más bien nos colmaste. Nos vestiste, Jesucristo, de tu sangre preciosa. Oh Dios maravilloso, qué preciosos son tus planes. Humanamente es inentendible, humanamente es como decir, ¿cómo puede hacer eso? Pero nosotros como hijos, hijas de Dios, hijos de ti, quitando el nosotros, es realmente inexplicable. Oh Dios mío, precioso papá, las grandezas tuyas, mi Dios. Gracias, Jesucristo. Hoy estás en el lugar donde se encuentre cada hogar, cada pareja, cada hija, cada hijo tuyo. En los diferentes momentos, en las diferentes situaciones. Oh Dios mío, en las diferentes pruebas, tú estás ahí. Tú estás ahí. Tú estás aquí. Tú estás en todo lugar, Jesús. Gracias por perdonarnos. Gracias por tu misericordia, Jesús. Gracias por tu amor, Jesús. Hoy esta mañana abrimos nuestros ojos con este precioso, maravilloso banquete, tu palabra. Precioso Rey, te pido que tú bendigas tu palabra. Que no sea yo hablando mis pensamientos, mis ideas, sino transmitiendo lo que tú dices en mi corazón, lo que tú me muestras en mi vida, lo que tú muestras en mis, precioso papá, en mis entendimientos, papá, lo que tú dices a cada hija tuyo, Señor. Gracias, Padre bendito. Hoy vamos a hablar del cántico de 144,000. Dios mío, Señor Jesucristo, háblanos en nuestros corazones. Precioso papá, bendito Rey del universo, bendigo tu palabra en el precioso nombre de ti, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amada familia en Cristo Jesús, tenemos la palabra de Dios con usted. Yo creo que sí, ¿no? Y si no tiene, pues levantémonos y cojamos la palabra, ¿sí? Vamos a buscar el Apocalipsis capítulo 14. Hoy vamos a hablar el cántico de los 144,000. Vamos a... ¿Qué nos habla Dios en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas? ¿Qué nos dice ese precioso Dios? Porque esta palabra, como siempre suelo decir, la palabra de Dios es viva y eficaz, es con un propósito. Ahora nos tocó escuchar, ahora esta generación. Las generaciones anteriores vieron, escucharon, vivieron, ya se fue. Las generaciones anteriores, ¿cuántas generaciones ha pasado? Ahora nos toca a nuestra generación. Y si Dios nos permite, esta misma palabra estará para las generaciones venideras, y así Dios traza todavía. Esta palabra nunca va a pasar de moda. Esta palabra, de acuerdo a esta palabra, nosotros vivimos, nosotros caminamos, nosotros nos orientamos. Sabemos quién solamente Dios es el eterno, el creador, el que tiene las cosas trazadas en cada uno de nosotros para la humanidad. Esta palabra, Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 5 me dijo. Vamos a leer. Se titula El cántico de los 144,000. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000
44,000 que tenía el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpitas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y de delante de 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Amada amiga, amada amigo, amada familia en Cristo Jesús. Al momento de estar saboreando, disfrutando este precioso pasaje, este precioso latido del corazón de Dios nuestro, Dios de nosotros, el único Dios, el único Creador, realmente abarca muchas cosas para ahora. Realmente abarca muchas cosas que quiere decir el Señor nuestro a usted y a mí ahora, mientras yo vivo, mientras yo camino, mientras estoy caminando en las diversas etapas, en los diversos momentos, en las diversas situaciones. Lo que Él quiere decir es, con esta palabra, no solamente va a hablar los acontecimientos que va a pasar después de cuándo, no sé, humanamente no sabemos nada, nadie, pero va a llegar ese momento final. Claudico está señalado por Él, nadie sabe. Pero también mientras nosotros pasamos, generaciones pasamos, esta palabra es para mí, para usted. No es que allá es en esos momentos que no sé cuándo serán, no, es ahora, es para mí. La palabra de Dios es para cada situación, para cada momento. En cada lugar que te encuentres, nos encontremos, la palabra precioso es, habla, nos toca. Eso es Dios. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Quién puede interpretar las intenciones del Señor fácilmente? Así es nadie, sino simplemente con humildad podemos ir recibiendo como una agüita, ir recibiendo como energía, como es vida. Eso es la palabra, sino que simplemente tenemos que abrir nuestros corazones, simplemente abrir, quitar el yo y dejar que la palabra fluya en nosotros. Y esta palabra es para nuestro diario vivir. Esta palabra es para nosotros en esta estadía también, en este momento donde nos encontremos. Miremos, por ejemplo, este párrafo, 14 del 1 al 5, fue escrito en los momentos más críticos, en los momentos más de sufrimiento de la iglesia que estaba pasando en esas épocas. De una persecución garrafal, hablan los historiadores, de una persecución garrafal, de matanza, de que los hijos o hijas que estaban siguiendo a Jesucristo en esas épocas realmente estaban perseguidos, pisoteados, maltratados, realmente llevaban a la muerte, eran ahorcados, eran entregados a los animales, a los leones,
realmente eran, como decir, los peores de esta tierra, que le hacían creer a la humanidad por ese odio de Satanás que estaba trabajando en el mundo. En los peores momentos, esto es dado a través de su siervo Juan, que estaba en la cárcel en la isla de Patmos. Esto quiero decir que Dios es paz, Dios es vida, Dios es luz en la oscuridad, Dios es la esperanza en los momentos críticos. Eso nos quiere hacer entender. Ese Dios es ahora de quien yo alabo, de quien yo canto, de quien quiero hablar. Ese Dios, Dios de esperanza, Dios de salida, Dios de luz en la oscuridad que estemos pasando, en los momentos críticos que estemos pasando, en los momentos de aflicciones que nos encontremos. Lo que quiere indicar ese Dios es de esperanza. Hay una esperanza para los hijos e hijas de Dios. No estamos sin esperanza, no estamos sin salida, no estamos sin luz, no estamos ya condenados. Tenemos una esperanza, tenemos una salida, tenemos vida, hay una luz, pero tenemos que pasar. Por eso esta preciosa palabra es revelada. Revelación significa las intenciones de uno. Revelada es las intenciones, los planes, las intenciones que tiene con usted, con cada uno de nosotros, pero ya tiene trazado el destino. Ese destino, para llegar a ese destino, el destino trazado por Dios para cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, aceptados a Jesucristo. El camino es Cristo Jesús. El camino es Jesucristo. Hemos encontrado el camino para llegar hacia la luz. Entonces, esta palabra del Señor que fue revelada a Juan es el último libro y el único libro de revelación en el Nuevo Testamento. Cuando los cristianos pensaron, tal vez humanamente como yo, en los momentos críticos, como usted, pensamos que ya está perdido. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? Hasta humanamente decimos, antes estábamos más tranquilos, ahora me está pasando esto. Antes tal vez estábamos sin estar metiendo en cosas, me llevaba muy bien con el vecino, me llevaba muy bien con el compañero del trabajo, con el compañero de la universidad, del colegio. O tal vez con los vecinos me relacionaba bien, nos quería, nos llevábamos bien. Ahora ya no nos quieren ver, nos escupen, nos tildan. O en los momentos de salud, qué sé yo, antes estaba tranquilo. O tal vez los que no aceptan a Jesucristo primero, los que no están andando en la iglesia primero, están andando muy bien, están tranquilos, están divirtiéndose, están haciendo fiestas, están haciendo comelonas, están emborrachándose, están haciendo cosas de la carne, pero están viviendo bien. Tal vez pensamos, pero si estás pasando momentos críticos, es ahora lo que quiero decir es que es el Dios que nosotros tenemos. Ya tiene preparado la salida. En la salida, esto es una revelación. Eso quiero que entendamos. Es una revelación que te va a hablar a través de esta palabra, una revelación en usted, en mí. En la revelación que hay salida, que estás en el camino seguro. Solo tienes que pasar esta época, solo tienes que pasar este túnel, solo tenemos que pasar este trozo de momentos, situaciones que tengamos que pasar hoy también. Ok. Por eso digo, eso es lo que quiere, lo que Dios, es la intención del Señor a través. Por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 7, 3 y 4, ¿quiénes son estos 144,000? ¿Quiénes son estos 144? Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, 3, 4. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo.
y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer el daño de la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En este caso estamos hablando los 12,000 representantes del pueblo de Dios, los representantes de los hijos de Dios, de los hijos de Dios. Los representantes es Dios habla a sus hijos, a sus hijas. Hoy nos habla a nosotros, a usted y a mí. Qué maravillosa la palabra. Como dice la palabra, dice: no hagáis daño ni a los árboles ni ninguna cosa, porque fue dado orden de hacer daño a los 4 ángeles que estaban en los diferentes lugares. Pero dice: no hagas daño, nada, no hagas nada, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos 144,000 son los que ya están sellados con el sello del Dios vivo, con ese sello de Dios vivo. Y ahora quiero decirle a usted y a mí: yo también estoy sellado. Usted ahora estamos sellados con la sangre de Jesucristo, porque nos va a tocar pasar diferentes momentos, diferentes tribulaciones. Eso es lo que quiere decir Dios. Ese Dios eterno del Apocalipsis, ese Dios de ahora, ese Dios que pasó con las diferentes generaciones, es el mismo Dios. Lo que quiere explicar es el corazón de a quien estamos alabando, a quien nosotros hemos creído, a quien nosotros hemos aceptado como el único Salvador, Jesucristo. ¿Qué significa sellados? Es la señal de pertenencia, es la señal de pertenencia, un sello que dice pertenece a. Ese significa sellado. Significa, este grupo de 144,000 son el grupo de creyentes judíos de los 12 tribus que van a ministrar durante la gran tribulación, que fueron vistos antes de la tribulación, como vimos en el Apocalipsis. Y en el capítulo 14, ¿cómo estamos viendo? No estamos viendo tal vez llorando, no estamos viendo, en el versículo 1 dice: después miré, del 14, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí los 144,000. Al pasar las tribulaciones, los momentos críticos del capítulo 13, que está hablando de una persecución tremenda, de un poderío que es permitido a las 2 bestias que salen del mar, que salen de la tierra, a un poderío total, un trono total de hacer el mal total a la tierra, de gobernar con ese poderío en la tierra, de sentirse dioses en esta tierra. Y hasta, vamos del versículo 3, capítulo 13, versículo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. ¿Quiénes eran esas 2 bestias que salieron en esta tierra? Uno sale con 7 cabezas, 10 cuernos del mar, el otro sale con 2 cuernos parecidos de oveja de la tierra. Y a estas 2 bestias están unidos en el poder del dragón. El dragón le dio todo el autoría, todo el trono, toda esa fuerza que ellos necesitaban, hasta toda la sabiduría del Satanás que tenía para hacer el mal. Y el nombre tenía de blasfemo ellos en la frente. Realmente vinieron con total venganza. Capítulo 13 nos cuenta cómo estaba pasando la situación en esta tierra, en la tierra, en el globo terráqueo, debajo de los cielos. Como que la victoria estaba ya hecha, como que el final estaba ya hecho.
Versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Ahí hasta le dieron poder para vencerlo a los hijos y hijas que estaban firmes en el Señor. Estaban derrotando, cosa que, como estaban pasando aquí en las persecuciones tremendas en esta tierra, como que pensaron, ¿dónde está esa paz que Jesús dijo? ¿Dónde está la esperanza de nosotros? ¿Dónde está el rey que iba a venir a reinar? ¿Dónde está el rey que iba a destruir todo esto? Hasta se preguntaron. Pero los que realmente están totalmente depositados, total confianza en aquel que todo ya lo venció en la cruz, lo llevó en la cruz, lo derrotó y ya lo venció al Satanás de este mundo. Tenemos esa fidelidad, esa confianza. Pasarán ese túnel de tribulación, ese túnel de desesperación, ese túnel de la oscuridad. Aquí dice versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8, y la adoración, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Esta bestia que sale del mar es un poder político mundial tremendo. Es un político mundial tremendo que va apuntando simplemente contra los planes de Dios, simplemente contra los proyectos de Dios, simplemente contra el pueblo, las hijas y hijos de Dios que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo hasta en los momentos críticos. Esto es un gobierno mundial, una política mundial, una bestia mundial. Como hay un sociólogo que dice, el hombre es una bestialidad que quiere cambiar a la humanidad. La era moderna es que quiere cambiar al humano como superhumano, que no necesita de nadie, simplemente son ellos y que ellos hacen esto y que somos la humanidad lo que hacemos. Simplemente le quieren convertir. La edad moderna de la humanidad es que nos hacen creer con las situaciones como es superhombre, superhumano. Esta era de la modernidad, este estudioso lo llama como una bestialidad humana. Así va a salir una bestialidad humana, unas bestias que va a salir de la multitud, como sale del mar, de la multitud de la humanidad sale. Es una política mundial apuntando solamente contra los proyectos maravillosos de Dios. ¿Cómo no estamos escuchando ahora? ¿Quién no ha escuchado que los proyectos originales de Dios, de dónde salieron y para qué dicen ellos? Que solamente hablando del matrimonio, solamente hablando de la familia, ellos dicen, no, podemos. Yo no quiero, los hombres dicen, yo no quiero vivir con la mujer, yo no quiero casarme, o al menos con la pareja dice, yo no quiero casarme. ¿Por qué tengo que casarme? ¿Por qué tengo que estar yendo a la iglesia a casarme? Simplemente quiero convivir. ¿Qué está haciendo? Y esos están aprobados por la ley, y esos están aprobados en los decretos de los estados en los diferentes países. Pueden vivir simplemente según como se les haga la gana. Los proyectos maravillosos, los planes originales de Dios están puestos a un lado, están contra, solo hablando de esto. Solo hablando de esto. Dicen, solo quiero vivir. Y si no nos gusta, y si no nos aguantamos, nos separamos tranquilos. Y eso lo tenemos cerca de nuestras casas. Otros dicen, ¿por qué con una mujer? Un hombre dice, ¿por qué con una mujer? A mí me gusta a ese vecino, a ese amigo.
Entre hombres, ¿por qué no podemos vivir? Y están en los diferentes países aprobados los matrimonios del mismo sexo. Y están aprobados. Es una bestialidad. Esos son el dragón está empujando hasta es un proyecto político mundial. Y otros dicen, no, simplemente a lo menos nosotros vamos a vivir simplemente sin casarte, quiero tener relaciones con cualquiera diferentes o cambiamos de parejas y eso es vida. O sea, totalmente le quieren quitar los proyectos maravillosos, los planes de Dios. Esa es una bestialidad que va saliendo y eso no es algo que tenemos que preguntar cómo sucederá. Ya estamos viviendo en las diferentes situaciones, momentos, esa bestialidad de la humanidad, quitando los proyectos maravillosos de Dios, evolucionando, poniendo a un lado y proyectándose a una bestialidad humana, a una bestialidad de la sociedad en este mundo, como no, ya estamos viviendo. Y esos son los que ya hasta van a salir en el versículo 7 y el 13, como dice, hasta ya perseguir a los hijos, a las hijas que estamos alabando al Señor, a los que decimos, no es esto, estás mal, esto estás equivocado, es este el camino, no van a querernos oír y hasta que ya van a seguir persiguiéndonos, hasta que queriendo matarnos y les va a ser dado el poder a ellos, a esas dos bestias, va a ser unidos hasta exterminar. Entonces, eso es una tribulación tremenda, es que está pasando, y hablando de este Apocalipsis, es una persecución garrafal que están pasando los hijos y las hijas de Dios. La segunda bestia que sale de la tierra, su nombre es blasfemo, dice. Es como una religión, como unas religiones que va a salir en contra de los planteamientos verdaderos del proyecto de Dios, en contra de la palabra de Dios va a ser tergiversada, la palabra de Dios se va a hacer desviar según las interpretaciones a la conveniencia de la humanidad de esas épocas y de estas épocas. También hay religiones que también están haciendo ciertas maniobras, ciertas cosas a la conveniencia y a la luz de la palabra están escondiéndose, están haciéndole camuflar y están interpretando. Esas son una bestialidad que están saliendo y van a salir hasta que ya no van a querer saber nada más de los que hablamos la verdad, los que decimos no es eso, esto dice la palabra, esto dice Dios, esto dice, y va a ser perseguido totalmente hasta se van a creerse vencedores temporalmente. Y los que están en esas tribulaciones se van a preguntarse, ¿hasta cuándo la misericordia de Dios? ¿Hasta cuándo ese Cristo de triunfo? ¿Hasta cuándo la victoria en Cristo? Se van a estar preguntándose. Por eso vemos en el 14 versículo 1, vemos los que fueron sellados, señalados para la honra y la gloria de Jesucristo, que es usted, que somos nosotros, que los que serán sellados con la sangre de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, los que serán sellados en las diferentes tribulaciones, en las diferentes persecuciones, en los diferentes momentos de situaciones que estemos pasando, que esté pasando, que toque pasar. Tenemos que permanecer en Jesucristo porque la victoria está en Jesucristo. Porque aquí en versículo 1 no estamos viendo los 144,000 quejándose, llorando o diciendo hemos perdido. No, más bien vemos, dice, el Cordero de pie parado en el monte de Sión y los 144,000 que tenían nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Versículo 2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y con sonido de gran estruendo, y una voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas, cantando un nuevo cántico. Ese cántico que realmente, versículo 3 de antes dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Estaban cantando gozosos, estaban cantando de alegría, estaban cantando porque perseveraron esos momentos
críticos, esos momentos de aflicciones, esos momentos de oscuridad, esos momentos, eso nos quiere enseñar. Después, porque usted y yo, al momento de ser aceptados por Jesucristo, al momento de haber aceptado a Jesucristo, nosotros ya estamos sellados con la sangre de Jesucristo y tenemos seguridad de la victoria. Hay una salida para usted, para mí. Si usted está enfermo ahora, está pasando momentos críticos, lo que quiero decir que hay salida. Si usted confía en Jesucristo, hay salida, hay una esperanza, hay una luz, hay una puerta que está abierta allá, más allá de la oscuridad. Somos sellados con el sello de la garantía, con el sello de la victoria, no por nuestra fuerza, no porque soy yo fuerte, no, lo que tenemos que hacer en nuestra parte es total confianza, totalmente borrarnos el que yo soy fuerte, no, quitarnos el orgullo, quitarnos nosotros, no porque yo sé la palabra, porque yo soy esto, no, quitarnos de nosotros, depositarnos total en aquel que la victoria está trazado, en aquel que la victoria está ya hecha en la cruz, ya venció Jesucristo y estamos sellados con esa preciosa sangre de Jesucristo y la victoria está trazado. Muchos me han preguntado, a veces dice, si la enfermedad no sano y ya se van y se mueren, ¿dónde está la victoria? Dice. La victoria está trazado. Lo que quiere decir la palabra es que la victoria ya tenemos trazada. Aquí, antes de Jesucristo, antes de ser aceptados a Jesús, antes de recibir en nuestros corazones a Jesucristo, antes de ser sellados con la sangre de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, antes de, ¿qué es lo que pasaba? Si venía problemas, ¿a dónde íbamos? No teníamos salida. Simplemente allí era el revuelte y a la oscuridad y a la muerte. Pero vino la luz. Pero antes de la luz, todo ahí quedábamos. No teníamos esperanza. El destino estaba ahí, la muerte estaba ahí. ¿A dónde íbamos? Y si la muerte llegaba adentro, si sin Cristo, la muerte llegaba por medio de enfermedad o por medio de accidentes, sin Cristo, cuando estábamos, la muerte llevaba a la muerte eterna. Pero ahora en Cristo Jesús, aunque este carapacho, este cuerpo, tenemos que dejar por diferentes motivos, que tenemos que salir de esto, porque es polvo y polvo serás, tenemos que salir, la victoria está trazada, porque la eternidad empieza después de dejar de este cuerpo, la eternidad empieza, esa eternidad de vida ya está trazado, es victoria, porque esta carne, este cuerpito tenemos que dejar por diferentes motivos o propósitos o qué sé yo, por diferentes, ¿qué podría decir? Pretextos. La victoria está trazado. Nosotros estamos caminando en ese camino hacia la vida eterna, que es Cristo Jesús. Por eso la victoria está trazado. Ninguna enfermedad puede quitarnos esa victoria. Ninguna cosa puede destruirnos, solo a excepción de que tú dentro de en medio de la enfermedad le digas, tal vez pongas la espalda a Jesús. Tal vez en medio de los problemas, en medio de las situaciones, pongas la espalda a Jesús. Tal vez diciendo, ya no avanzo más. O tal vez, ¿dónde está la paz que decían? ¿Dónde está lo que Cristo dice que va a hacer? ¿Dónde está? Tal vez te preguntas y lanzas la toalla y dices, me quedo en medio de la aflicción, y te retrocedes, niegas a Jesucristo y como que temporalmente estás bien. Como que temporalmente estás bien. Por eso, aquí en el versículo 16 de capítulo 13 dice, y así, ¿a quiénes eran esas bestias? Hasta tienen ese poder de poder satisfacer temporalmente a sus seguidores. Versículo 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, en el capítulo 13 del versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su frente. Es un copión Satanás, ¿no? Es un copión Satanás. Como que cuando recibe la marca de Satanás, los adoradores
los adoradores de Satanás es una bestialidad, lo que habla el capítulo 13. Todos adoraban a la bestia, todos se miraban a esa bestia, todos miraban a ese poderío de Satanás. Se inculcaban diciendo: ¿quién como esta bestia? ¿Quién como este monstruo? No sé cómo le llamarán, dirán: ¿quién como él? ¿No es cierto? Entonces, aquí en el capítulo, en el versículo 16 y 17, hasta copia lo que la palabra de Dios, el capítulo 14, donde dice: y tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Nosotros y yo queremos preguntar: aquí estos 144,000, este grupo que Dios revela cómo es y quién es el dueño de este 144, cómo trabaja Dios, está trabajando en nosotros de igual forma. Somos sellados al momento de aceptar a Jesucristo. Somos sellados para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero preguntarte es aquí: en la frente están escritos alguna denominación. En la frente están escritos alguna denominación, como decir aliancistas, Génesis. Están escritos tal vez diciendo adventistas. Este es un grupo de adventistas, este es el grupo del Cordero de Dios. Este es el grupo de aliancistas, está diciendo. ¿Qué está escrito en la frente de los 144,000, los que pasaron las tribulaciones, los que pasaron con fidelidad en las diversas pruebas, los que pasaron en las diversas situaciones? Cuando ya dejemos este cuerpo, ¿quiénes están ahí? Está escrito el nombre del Cordero de Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. Y el de su Padre, quien envió por amor a usted, a mí, a Jesucristo. ¿Por qué tanta discusión? Que yo soy de este pastor, mi amiga, amigo, hermana, hermano. Ya dejémonos de confrontaciones. Esto nos enseña, nos revela, nos está revelando la palabra de Dios. Hoy está revelándonos a nosotros esta palabra. Nos reveló a través del apóstol Juan. Ahora nos está revelando ahorita a nosotros en dónde usted se encuentre, en dónde nos encontremos. Está revelando el latido del corazón del Creador, el dueño de nosotros, a dónde estamos caminando. ¿Por qué tanta confrontación? Olvidémonos de que somos de tal pastor. Olvidémonos de que yo soy de la alianza. Olvidémonos de que yo soy de la Génesis. Olvidémonos de que yo soy de esto. Somos un pueblo de Dios. Aquí estaremos llevados, sellados con la sangre de Jesucristo. En la frente estamos llevados el nombre del Salvador Jesucristo, el único Salvador. Somos uno solo. No somos grupales, no pertenecemos a nadie. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, dice. Una paz maravillosa, lo contrario totalmente del capítulo 13, donde estaba pasando un caos total, una destrucción total, una persecución total, un lloro total para los que no aceptaron el sello de Satanás. Un caos total para los que dicen no a la fuerza del mal, no a los deseos carnales, no a las intenciones carnales, no a las imposiciones que llevan a alejarnos de Dios. Un caos total estaban pasando, un llanto, lloro estaban pasando aquí en la tierra. Las preguntas: ¿cómo será? ¿Qué pasará? Parece que Satanás está venciendo toditos, como dice, los dio autoridad para vencerlo a los santos.
Estaban exterminando ahí y como que pensaban de que ya parece que no tenemos esperanza humanamente, ¿no? Pero versículo 14 ya nos está revelando, la victoria está trazada. Versículo 2 dice, cuando Dios se presenta llega una paz. Qué preciosa paz, qué precioso gozo. Ese es el gozo al final del túnel. Ese es la luz al final de la oscuridad. Eso es el gozo maravilloso al final de la aflicción, al final de la tribulación. Todas las cosas de tribulaciones, aflicciones, pruebas, enfermedades, cosas que estés, persecuciones, cosas innumerables que estemos pasando ahora o que estén pasando en diferentes lugares. ¿Con qué enfermedad estás peleando? Hay una salida, hay una esperanza en Cristo Jesús, una paz maravillosa, donde no nos vamos a ni acordar de las cosas que hemos pasado, de la oscuridad. Aquí los 144,000 no están diciendo, ay, así luché, esto pasé. No, están cantando un cántico nuevo con el Cordero de agradecimiento y gozo. Esa paz como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¡Wow! ¡Qué preciosura!, ¿no es cierto? Apocalipsis 5:8 está hablando, los ancianos tenían arpas, ellos los acompañarían a cantar, dice, supuestamente, tal vez. En Apocalipsis 5:8 vemos que los ancianos están con sus arpas y que tal vez ellos lo acompañaron en este cántico nuevo de los 144,000, de los que están ahí victoriosos, triunfantes, y ha cruzado la tribulación con el Cordero, con Jesucristo cara a cara, y al lado vamos a estar cantando cántico nuevo. Los que sean arrebatados antes de, los que son salidos en medio de la tribulación y los que ya cruzaron esta tribulación, vamos a estar cantando cánticos nuevos. La victoria está asegurada para usted, mi hermana y hermano. Así es que no estamos en vano siguiendo a Cristo. Así es que no estás en vano escuchando ahora. Así es que no estás siguiendo en vano. No estás siguiendo en vano en el coro, aunque sea pastor, ancianos o líderes de diferentes representantes de los diferentes lugares para Cristo. No nos desmayemos en nada. Más bien cojamos ñeque, renovemos nuestras fuerzas y pidamos a Cristo Jesús que sea nuestra fortaleza para poder llegar a la meta. Porque la meta, la victoria, el final está ya trazado. En Cristo Jesús somos más que vencedores, más que victoriosos. Las alabanzas, como dice, acá abajito dice, y cantaba un cántico nuevo delante del trono. Esto también nos quiere hablar. Cantaban cántico nuevo delante del trono de aquel que está sentado en ese trono alto y sublime. ¡Wow! Esto nos quiere decir a nosotros hoy, a los grupos de alabanza, a los que dirigimos la alabanza, a los que adoramos, realmente tenemos que hacernos de corazón para Dios, no porque lo programan, no porque ya sé de memoria. Expresemos lo que sale del corazón. Más abajito dice, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Quiénes pueden expresar lo que quieren expresar a Dios? Aquel que ha vivido situaciones, momentos. Somos agradecidos a Dios. ¿Quiénes son los que expresan lo que quieren expresar? Aquel que siente, ha vivido lo que ha recibido. Por ejemplo, usted quiere ser agradecido con alguien, con aquella persona, es porque va a expresarse a su forma, a su manera, cuando usted ha recibido una ayuda maravillosa. Usted va a poder ser agradecido de pronto cuando está pasando ciertos momentos críticos de economía. Tal vez alguien dice, te ayudo con esto, mi hermano, y usted salió de esos momentos críticos. Va a ser agradecido de acuerdo a lo que usted siente. Por eso va a poder ser agradecido, ¿no es cierto? Pero aquel que no ha recibido no va a poder expresarse lo mismo a esa persona. Pero aquel que recibió va a poder expresar lo que siente, lo que le causó, lo que está agradecido hacia él, ¿no es cierto? Aquí dice un cántico nuevo que nadie no podía cantar. O sea, ese cántico llegaba delante del trono y nadie podía cantar, sino solamente aquellos
que fueron redimidos, que fueron rescatados, que fueron cuidados, sellados por Dios, sellados por la sangre de Cristo Jesús, sellados con el nombre de Dios vivo, y Dios mismo cuidándole, guardándole, y lo hizo pasar. Ellos solamente, y así nosotros podemos expresar, solamente los que somos agradecidos podemos expresar. Por eso la alabanza no es simplemente cantar por cantar, porque hace la letra. Tenemos que, esto nos enseña de que lo que expresas en diferente lugar que Dios te permita, en diferente grupo que Dios te permita, en diferentes horarios que Dios te permita, cantar con la congregación, o con un grupo, o con instrumentos o sin instrumentos, lo que sea, pero tiene que salir de nuestro corazón. Esto me enseña de que tengo que expresar lo que sale de mi corazón. Expresar a aquel que está sentado en ese trono, porque la alabanza llega al trono. La alabanza no se queda debajo del techo, la alabanza no queda debajo del techo de la iglesia, la alabanza llega al trono de Dios. Como un estudioso dice, la alabanza es el cielo. El cielo es alabar. Orar, hablar con Dios, orar es algo que está relacionado con lo que está debajo del cielo, pero la alabanza es la que está sobre el cielo. La alabanza estamos viajando directamente, expresando directamente, realmente expresando realmente lo que está, aquel que está sentado en el trono, aquel que es por mí, aquel que hizo por mí. Eso es la alabanza. Por eso la alabanza. Cualquier grupo, a veces cuando hacen festivales, a veces hacen diferentes concursos de grupos. Mucho cuidado con estar poniendo en primer lugar las cosas que tú sabes, o de pronto anhelos humanos o carnales grupales. No, la alabanza a Dios, si quieres alabarlo, tienes que expresarlo de corazón, porque eso tiene que estar llegando al trono de Dios. Si no, caso contrario, si estás solamente porque sabes, o porque alguien te puso, o porque a mí me gusta, simplemente humano, eso no llega, no pasa ni del techo. Eso nos enseña en estos versículos. La palabra de Dios dice, versículo 4 del 14, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Segunda de Corintios 11:2 dice, para presentarnos como una virgen pura a Cristo Jesús, solamente por la sangre de Cristo Jesús. Por último, Efesios capítulo 5, versículo 27, veamos. Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentárselos a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amada familia en Cristo Jesús, vamos, levantemos. La fuerza está en Cristo Jesús. Lo que necesita es Cristo Jesús. La victoria está en Cristo Jesús. A través de la sangre de Jesucristo somos perdonados de todos los pecados. Y gracias por esa maravillosa obra de Dios, por su gracia que es Jesucristo. Gracias por la sangre preciosa de Jesús. Nos presenta sin mancha. ¿Qué hemos hecho antes nosotros? ¿Quién puede borrarnos nuestras acciones? Solo Jesucristo hace esa preciosa, maravillosa obra que no es fácil descifrar. Que Dios lo bendiga, amada familia. Un abrazo tremendo. Bendiciones. Dios les pague. Hasta muy pronto.
causa muyo. Semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimankapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios pakshimita, yachakushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.